Abdiel Tapia es un productor y actor panameño con una destacada trayectoria en el ámbito audiovisual y artístico del país. Su carrera se ha caracterizado por una visión creativa e integral que le ha permitido desarrollarse tanto frente a cámaras como en la producción de contenidos, aportando solidez narrativa y sensibilidad artística a cada proyecto en el que participa. Como productor, Abdiel ha estado involucrado en la conceptualización, desarrollo y ejecución de diversas propuestas audiovisuales, cuidando cada etapa del proceso creativo y apostando por contenidos de calidad que conecten con el público. En su faceta como actor ha participado en producciones desde distintos formatos, demostrando versatilidad interpretativa y una fuerte capacidad para construir personajes auténticos y creíbles. Esta combinación de experiencia técnica y talento actoral le permite comprender el proyecto desde múltiples perspectivas, enriqueciendo el resultado final. Abdiel Tapia continúa consolidando su carrera a través de nuevos retos creativos, con una visión enfocada en contar historias relevantes y en contribuir activamente al crecimiento del sector audiovisual en Panamá. Y ese es nuestro invitado esta noche en primera persona, Abdiel Tapia. Ustedes tienen que haberlo visto en alguna ocasión, en alguna puesta en escena o algo en la televisión. Abdiel, qué gusto tenerte aquí en primera persona. Nunca había tenido oportunidad de conversar, de hacerte una entrevista. Muy, muy contento de estar aquí. Y qué interesante trayectoria también. Abdiel, hoy por hoy, productor de teatro. Pero Productor, también actor, sigues actuando. actor, director, de todo. De todo. De todo, Es de que, todo. hace poco alguien me dijo por aquí que así se cobra más. Así te, así te ahorras de nada y... Pero yo fíjate que yo empecé haciendo todo precisamente para ahorrarme, para no pagarle a otros porque no tenía plata por pagarle a otros. Así que así empecé. ¿Qué es lo primero que llega? O sea, el teatro fue lo que tú siempre manifestaste. Bueno, yo de niño siempre me gustó escribir historias, me gustaba ver la televisión, yo veía las series y trataba de entender la estructura de las historias, Ujú. veía los decorados, las escenografías. O sea, lo que te llamaba la atención era eso, más Yo que la pensaba trama. todo eso viendo, y mi abuela veía mucha telenovela y yo veía que no, eso es un cartón, ese es un set, eso no es real. Todo eso desde niño, Wow. pero eso se quedó ahí. Ujú. Después, cuando terminé la escuela secundaria, yo estudié fue Derecho. Estudié Derecho y hice mi carrera de Derecho 7 años estudiando nocturno, O sea, te imagínate. graduaste. Ajá, terminé Derecho, hice 7 años, pero en esos 7 años yo trabajaba. Yo trabajaba en una firma de abogados Mm. y yo tuve suficiente esos 7 años de trabajo en Derecho. Cuando Tú terminé, que ya. ya, sí, 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 yo dije, esto no es para mí porque es muy particular el Derecho. Sí, sí. A Y no mí me tiene gusta, horario, o sea, es bastante extendido. es que lo que pasa es que en tus manos quedan muchas decisiones Mm, y muchas cuestiones de vida. claro. Entonces, un abogado que atiende eh, casos de lo que sea tiene en sus manos, podría tener en sus manos el La destino de libertad muchas es personas. eso, el destino de una Entonces, persona. se tiene mucha carga emocional y además es difícil lidiar con las instituciones. Era demasiado. Entonces yo Ujú. dije, esto no es para mí. A mí me gusta el derecho. Incluso trabajé en un juzgado, pero también era una cuestión un poco difícil. Me gusta el derecho, pero me gusta como teoría, como el marco de la justicia, como algo ideal. Ok, ok. Entonces ya cuando estaba terminando, entonces descubrí el teatro. O sea, justo terminas la carrera Estaba en el último año. y cómo llega entonces el teatro, cómo se dio. Yo estaba viendo un periódico y había un anuncio de que inscripciones abiertas en el Instituto Superior de Bellas Artes de Panamá, Pero y tú en dijiste, la bueno, escuela allá de voy. teatro. O sea, tú no habías tenido ningún tipo de contacto ni No, experiencia, únicamente lo que cuentas de niño, que eso quedó en ese ajá, momento. O sea, tú exacto. analizabas lo que estaba ocurriendo en la pantalla, más nunca te involucraste con nada. No, no, exacto. ¿Y cómo fue esa primera, Bueno, llegué, investigué y me inscribí, renuncié a la firma, Primero renuncié tú te y dices, estás loco. ¿Qué tal? todo el mundo me dijo que estaba loco. Pero yo creo que ya yo estaba seguro de lo que quería y, o sea, de lo que no quería en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces renuncié y con la plata de la liquidación estuve un tiempo y entonces la escuela de teatro tenía el problema de que era diurna nada más, o sea que no podía trabajar en un trabajo de horario regular, pues. Claro. Entonces, ahí fue que entonces empecé a hacer otras cosas. Como que mi mente empezó a diversificarse. ¿Cómo fue Ujú, ujú. llegar entonces a esa formación ya teatral y decir, ok, esto sí es, pero también tiene su nivel de complejidad? A mí me ayudó muchísimo llegar al teatro habiendo estudiado Derecho, porque el Derecho te forma, te estructura, te da Mm, la capacidad de análisis, de observación. Entonces, todo eso ya yo lo tenía.
cuando empecé a estudiar teatro, perdón. Teatro. Ujú. Y eso me ayudó mucho a entender de una vez las historias, como a programarme. Y el teatro requiere mucha disciplina desde siempre. Entonces ya tenía como esa formación que me ayudaba además en todo lo que tenía que ver con los personajes, porque en Derecho se estudia una materia que se llama psiquiatría forense, que Ujú, estudia la mente del criminal y todo ujú. eso, pero también los tipos de personalidades y esas cosas. Eso te ayuda mucho, me No, pero ayudó por mucho en supuesto, teatro. claro, si puedes Ujú, crear ya sí, no solamente una trama, sino la identidad de un ujú, personaje. exacto. ¿Cuánto tiempo te toma entonces la La carrera? carrera me toma 5 años de teatro y los primeros 2 años lo hice solamente estudiando. Cuando yo dije, yo creo que ya estoy preparado para ir a una audición, entonces fui a una audición. ¿Y cuál fue? Una obra infantil que se llamaba La Bella Durmiente, de un productor estadounidense que estaba acá, que hacía las obras en el Florida State University, Ujú. muy reconocido, era escritor y director de Reportera del Crimen. Ese señor se vino para acá Ah, y wow. así hizo teatro infantil por varios Todos años acá. recordamos La Reportera, que era una serie que El tipo era nadie se... muy increíble. Y hicimos el casting y me seleccionó. Entonces, cuando me seleccionó ahí, ya me escogió para la otra sin casting y para la otra. Entonces, ya como que a partir de ahí, como que ya me vieron los otros productores y empecé, y ya ese fue el único casting. Tú llegas a la televisión también, pero a Yo llego a trabajar. la televisión porque Tatiana Salamín trabajaba en el canal y necesitaban un guionista. Mm, Y yo era dramaturgo, o sea, ujú. necesitaban un guionista que adaptara un programa argentino aquí, a Panamá. Entonces me llaman, ella me recomienda, me entrevista y me contratan como guionista, pero una vez como guionista, entonces, bueno, uno se Empiezas va a hacer otras desarrollando, cosas, ¿no? uno se En va. televisión tú llegas a hacer una cosa y que haciendo Después cinco. me pusieron de productor creativo Ajá. y después de productor general y bueno, y ahí después Y terminé eso hasta es en otra noticias. faceta, porque el contenido, obviamente, para trabajar en televisión lleva otro rigor, Ajá, lleva otros estreses que exactamente. son muy diferentes. Vamos a irnos a la primera pausa de esta conversación, Abdiel, pero al volver, Ajá. vamos a hablar de esas experiencias también en el teatro que te Ujú, dan la base para luego producir, para luego dirigir, etcétera, ujú. etcétera. Está Abdiel Tapia esta noche con nosotros aquí en primera persona. Quédese ahí, que ya volvemos. Estamos de vuelta en primera persona. Gracias por mantenerse allí con nosotros. Abdiel Tapia está con nosotros. Vamos a hablar ahorita de esa faceta ya, bueno, tuviste 3 oportunidades al hilo. La Ujú. primera que fue la audición y las otras te las dio el tipo porque dijo, este es el personaje que yo necesito allí. Ajá, ¿Cómo has desarrollado tu carrera? O sea, sabemos que lo tuyo definitivamente y has llegado a donde estabas es la producción y todo lo demás, ujú. crear personajes y todo lo demás a través de la dirección, pero ¿cómo fue en esa época los personajes? ¿Cuál te identificaba más o qué era lo que a ti te A mí me movía? pareció muy gracioso mi entrada al teatro después de estas obras, primeras obras, porque me empezaron a llamar de otras obras, pero me empezaron a llamar para interpretar personajes de el papá, el abuelo, el señor mayor, y todas las actrices o los actores eran mucho mayor que yo, porque yo tenía como 25 años y los otros tenían 40, 50, pero yo era el papá Imagínate, de ellos. Claro, tal vez por mi estructura, por mi físico, claro. y en un principio como que me hizo sentirme mal, porque Ujú. además o era eso o era el tonto, el bobo, pues, Despistado, ajá, el el torpe. despistado de las historias. Pero yo pensé, bueno, por si esto es lo que me está potenciando, vamos a Hay que utilizarlo. aprovecharlo, Y claro. entonces ahí entonces ya me daban esos personajes y seguí desarrollándome eso como solo me daban esos personajes y a mí siempre me ha gustado experimentar y buscar. Entonces yo empecé a producir mis propias obras que yo quería hacer con los Mm. personajes que me interesaba hacer, además de los que me ofrecían, Porque es que te pues. iba a preguntar, en Ujú. algún momento tú dijiste, ahora yo voy a escoger lo que yo voy a hacer, pero no, me estás diciendo que tú empezaste a crear entonces para tú sentirte más en Claro, control. claro, porque por ejemplo hay algo en francés que se llama employee, que Ujú, es como lo que tu físico, lo que tu apariencia da para los ciertos personajes. Entonces ujú, tú ves, por ejemplo, las mismas actrices de la sirvienta o las ujú, mismas actrices de la mamá. ujú. Entonces ahí estaba eso como que yo estoy Es como un target que te ajá, encasilla. destinado para eso. Entonces Claro. yo dije, no, 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 no. A mí me interesa hacer otros personajes y yo empecé entonces a producir o a buscar la forma de producir las obras que me interesaba no solo llevar a escena, pero también actuar en ellas.
cuando te tocaba escoger personajes, Mm. has sido muy estricto al momento de, Yo siempre he porque, querido que cada personaje sea un crecimiento. O sea, todos, y afortunadamente he tenido la posibilidad de que sea así, ujú, em, cada personaje tiene que tener un reto nuevo para mí. Y en todos los 22 años que tengo en esto, siempre cada personaje yo le encuentro algo que puedo trabajar porque el mundo de la actuación es muy amplio. ¿cuál ha sido el más desafiante? Bueno, el más desafiante ha sido precisamente uno que quiero, hice yo, que escogí hacer yo, que se llama Diario de un Loco, que es un monólogo de un autor ruso, Nikolai Gogol, que explora cómo su transición desde lo normal siendo un funcionario, un empleado del gobierno, que saca puntas a un funcionario del zar en la Rusia, ¿no? Casi de los últimos años de la Rusia De la Unión antigua. Soviética. Ajá, y entonces se enamora de la hija del jefe, pero todo lo va creando en la mente y ese proceso en donde él se va degradando hasta llegar a la destrucción total digamos que el mayor reto y lo más complicado que he podido hacer porque estás como a punto de cruzar los límites de la misma salud por ese Pero personaje. a Ujú, eso también quiero ir, porque, o sea, tú, por ejemplo, tienes la estructura de haber estudiado la ujú, carrera de Derecho y, como ujú, dijiste, puedes identificar personalidades características de un ujú, rasgo, ya sea criminal o cualquier tipo de actitud. Sin embargo, yo digo que la actuación siempre, a mí me han invitado, yo nunca me he atrevido a nada de eso, ujú. porque yo siento que también mueves capas de Es ti, o sea, correcto. fibras tuyas que te pueden de alguna manera, pues, llegar a herir, a fastidiar, qué Sí, sé yo. lo que pasa es que yo creo que tanto, o sea, la actuación, como Ujú, cualquier otra profesión u oficio, necesita entrenamiento y tiene herramientas. Es decir, yo no soy médico a lo loco. claro. Entonces, un actor que utiliza esto de las emociones también necesita entrenamiento Mm, y también necesita práctica. Pero yo creo que eso es controlable. Y siendo el cuerpo del actor su herramienta principal, incluyendo cuerpo físico y lo interno, lo emocional, entonces ahí mismo están las respuestas a la construcción de sus personajes. Pero eso tiene que tener su guía y sus procesos, pues. Hablando ahora de Ujú. forma general, luego una trayectoria de cuánto tiempo, 22 años. 22 Ujú. años, que se pueden decir fáciles, pero sabemos todos que 20 años después las cosas no, todo ha tenido una transformación. Hemos tenido momentos altos, bajos y Ujú. demás. El teatro hoy por hoy, ¿cómo consideras está en el país? Yo veo cada vez más salas de teatro. El teatro es la única de las artes en este país que está todos los días, que hay todos los días teatro, Sí. en todas partes. Entonces, como dices, hay muchas nuevas salas, hay muchas personas interesadas en ir al teatro y en formarse, hay cantidad de talleres de interpretación, de actuación, porque además el teatro, además de ser entretenimiento, es una herramienta de formación. Mm, Entonces, el teatro ayuda al desarrollo en los niños de su personalidad, a su crecimiento, a su desarrollo motor, cognitivo. Es una herramienta que te permite ejercitarte totalmente. Entonces, eso ayuda mucho desde niño. Entonces, como ya desde niño se están formando a los pequeños, llevándolos al teatro o metiéndolos en talleres, esos mm. niños van creciendo, han ido creciendo. Yo tengo niños ya grandes que me vieron de Pasaron de que pequeñito, chiquitito y ya. chiquitito y ahora ya están grandes y son profesionales. Entonces, eso ha cambiado un poco. Entonces, esos padres, esos niños que ya van siendo padres, meten a sus hijos a El la... público reconoce. El público reconoce, y yo creo que aquí en Panamá hay espacio para todo. Claro, siendo un país pequeño, con pocos Claro, habitantes, mm, todo tiene sus límites, ¿no? claro. Una obra no puede pasarse de cierta cantidad de funciones porque ya se acabó el público. Ajá. Vámonos a la pausa. Ya, esta es la última pausa de esta conversación, pero vamos a volver a conocer qué está haciendo en este momento. Bueno, hablaste hace un momento del personaje último Ujú. que realizaste, pero vamos a entender por qué produce, dirige, escribe y todo lo demás, y lo Ok. que está ocurriendo actualmente en la carrera de Abdiel Tapia. Manténgase ahí con nosotros que ya regresamos en primera persona. De vuelta en primera persona, Abdiel Tapia con nosotros esta noche. Abdiel, ¿cómo es eso de que produces, diriges, escribes, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, yo siempre he sido muy inquieto, o sea, y a Ah, mí me ha gustado hacer todo de todo, siempre desde pequeño. Y el teatro es la suma de las artes, el teatro tiene de todo, ¿no? Entonces, para llevar a escena una obra, tú tienes que involucrarte en todo. mm, Entonces, como una obra es como el mundo
o del director, como lo que él tiene en su cabeza, ahí entonces decidí involucrarme en cada parte, pero además estaba el hecho de que cada cosa cuesta. Cada Claro. cosa tienes que pagarle a un diseñador de vestuario, a un escenógrafo, a un diseñador de luces. Entonces, como no estaban las cosas tan bien empezando, entonces yo mismo dije, bueno, Hay que economizar. hay que economizar, yo voy a hacer mi diseño de luces, yo voy a hacer tal cosa, y eso me llevó a que después me contrataran para esas cosas, Pero es pues. que es eso, o sea, uno no sabe, pero cuando tú aprendes algo Ah, diferente, ya en eso también eres referencia. sí, sí, O sí. sea que esa parte es importante. Ahora, hoy por hoy, está que se me acaba de escapar de nuevo El el saloncito. saloncito. Hablemos del Sí. saloncito El Saloncito de Actiel es de un Abdiel. espacio alternativo Ajá. de teatro, de pocas butacas, es teatro íntimo, tiene unas 30 a 40 sillas, en donde yo presento teatro de todo tipo, pero con la cercanía del público, O sea, es ese que el público participa también. y que además pretende ser inmersivo, ¿no? Ah, Que el público ok. participe. Hay Me vale obras la en donde el pena. público no participa, pero está casi que dentro de la historia, porque toda la decoración, todo está ahí y ellos están casi que dentro del mundo de la ficción. Entonces el saloncito es eso, un espacio alternativo de teatro que a mí, yo vi en Buenos Aires un espacio muy pequeño. Yo dije, Ujú. esto se puede hacer en Panamá. Y Mm, ya tenemos casi tres años, ya tenemos 3 años con el saloncito, y hay un público que busca ese que tipo le de gusta. propuestas, que lo mueve, pues. También llegan bastantes turistas que llegando buscan qué hay que hacer Ujú. y llegan al lugar y bueno, ha sido también mi espacio de alguna manera como escaparme de, digamos que de lo tradicional que tú tienes que hacer todo el tiempo, y en el saloncito yo hago todos los montajes, todas las propuestas que, que con las que puedo experimentar. Hay Mm. algo que Abdiel diga, yo quiero hacer en teatro y todavía no lo he concretado, o sea, no lo he llevado a una función, por ejemplo, ya sea una obra, un estilo. Bueno, yo no sé si se oye mal, pero yo creo que ya he Ha hecho hecho todo todo, no, lo que eso puede pasar, sí, de eso hecho puede pasar. yo me estaba como cuestionando esas cosas, como de qué manera podía buscar como nuevos caminos, porque afortunadamente he podido como llegar a hacer las cosas que he querido hacer, como interpretar tal a Macbeth o hacer Ujú. tal dirección de tal obra. Entonces yo creo que más allá de eso es encontrar como nuevos caminos. Ok. O sea, de decir de que, no, yo quisiera hacer Hamlet o yo quisiera hacer tal cosa, sino como que buscar nuevos lenguajes. Ahora, hoy por Ajá. hoy, tú ayudas a formar también A mí me encanta formar. esa parte Ajá. y, ojo, no solamente formar para teatro, o sea, para personas que van a actuar, sino formar para personas que se desarrollan en otros entornos y Total. Ujú. necesitan ese dominio de escena y esa facilidad de expresión. Es correcto. Sí, hay personas que nos buscan para entrenar abogados, empresarios, Ujú. que necesitan como ver su expresión, tanto verbal como corporal, y entonces el teatro sirve para eso. Y conocerse. A la gente le da muchísimo miedo conocerse. Entonces, como en un espacio privado, explorarse íntimamente, profundamente, entonces ayuda mucho a descubrir a las personas cosas que luego las potencian. ¿Qué has escrito alguna vez que tú dices, oh, wow, Bueno, esto, a mí me fascina escribir y los temas que tienen que ver con lo social me gustan mucho. O sea, mm, yo siento que el teatro, además de entretener, tiene que cambiar vidas y cambiar el mundo. impactar, Y claro? cambiar el mundo. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo que pueda ser contundente a la sociedad, me llega, me toca. Ahora, la vida Ujú, del actor, mucha gente a veces no comprende también, y bueno, y en tu caso que haces muchas otras cosas ujú, además, una persona puede tener, yo no recuerdo, teníamos, yo no sé si era Domil o a Pozo, Augusto, ujú, que hablaban de la cantidad de obras que hay, que tenían en el año, ujú, la cantidad de semanas que tenían trabajando, o ujú. sea, llega un momento en que te quemas. O Total. sea, y no Ujú. te quemas, me refiero a la persona como figura, te quemas mentalmente y tú dices, ok, yo tengo que coger un aire. Ha pasado, Ha pasado, pero no se porque puede. hay gente que lo disfruta, es decir, o sea, en tu caso, hay gente que dice, esto es mi vida, esto es lo que yo hago, esto es todo lo que es para, o sea, no hay un Claro, momento en el que yo me además lo que sienta, pasa que también está el hecho de que yo, en mi caso personal, yo hago lo que me apasiona. O sea, mm, mi trabajo es prácticamente mi entretenimiento, además. ujú, Entonces yo me divierto y trabajo, y yo me desboco y trabajo. Entonces eso me ayuda muchísimo. El año pasado hice 24 horas, imagínate. 26 horas. Y de Entonces, semanas, o sea, y hay que ver las entonces semanas que está la obra esa en escena. exactamente. Entonces,
era como que, ¿cómo esto pasó? Pero pasó. Entonces, el punto está en eso. El trabajo también es Claro. lo que me entretiene, Disfrutar lo que haces al disfrutarlo. final. Pero yo encuentro días como hoy que fui a la playa. Ah, Yo bueno. encuentro días como los lunes que fui a la playa esta mañana. Y entonces, esos son mis escapes, ¿no? O sea, los lunes es Ah, el día de los relax. lunes, el día de Y no hay relax. obra los lunes. No hay, sí se obra los lunes, pero es en la mañana. Porque yo no voy a la playa de noche. Tienes toda la razón. No, pero uno Sí. viene como estropeadito. Yo digo, yo no quiero, sabes que nada más tarde de nada. No, no, yo más o menos estaba así, yo dije, ay, pero tengo la entrevista con Ricardo, voy para allá. ¿Cómo te defines en 3 palabras, Diego? En 3 palabras, yo soy muy constante, yo creo que soy muy energético y soy sincero. ¿Consideras que algo importante, o sea, el actor sí personifica, caracteriza y demás, pero debe tener esencia noble la persona, Yo creo porque que hay gente buena y mala en todos lados. En este entorno, fíjate que yo le digo a todos mis actores y a toda la gente que todas las emociones son buenas, incluso el odio, porque necesitas experimentarlas mm, para trabajar sobre ellas. Pero yo creo que el actor necesita tener sensibilidad. O sea, un buen actor, alguien que pretenda ser buen actor necesita sensibilizarse, mm, sensibilizarse ante la humanidad, ante todo. Entonces, yo creo que esa es una herramienta fundamental. de lo contrario no transmite. De lo Es contrario, no así. transmites. Al día el Ujú. tiempo se nos fue, pero como una cosa Se va. bárbara también. Esta conversación la he disfrutado muchísimo y a ustedes también, como siempre les digo, espero la hayan disfrutado y pueden ver este contenido, esta conversación, las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.